Hoy vamos a hablar de un problema que afecta con bastante frecuencia a nuestras mascotas, que son las otitis. Vamos a intentar explicar cómo es un oído de un animal sano y cómo podemos hacer para su correcta limpieza y prevención de ese problema tan grave y tan pesado muchas veces como son las otitis. Vamos a ver primero un conducto auditivo normal. Esta es la oreja normal de nuestra mascota y hay que tener en cuenta que en animales, veremos ahora, el conducto auditivo forma como una L. En un corte lateral lo veremos bien. Si lo observamos, el conducto auditivo no es totalmente recto, sino que forma entre la entrada y en la zona del tímpano forma como una L. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta a la hora de limpiar el oído, no utilizar, que nos lo han preguntado muchas veces, lo de utilizar bastoncillos para limpiarlo, porque al limpiar lo que podemos hacer es empujar la suciedad hacia adentro, entonces quedarse en la zona donde está la L. Entonces ahí es mucho más difícil para limpiarlo. Entonces la mejor forma de tener una higiene adecuada de los oídos es utilizar una serie de limpiadores que lo que hacen es disolvernos el cerumen. Se disuelve toda la cerumen, toda la suciedad. Dándole un pequeño masaje conseguimos disolver toda esta suciedad y el animal posteriormente, cuando se sacude, empieza a sacudir la cabeza, nos expulsa toda la suciedad hacia afuera. Entonces es conveniente, hay muchísimos preparados de veterinaria preparados para la fisiología del oído, que lo que hacen es, manteniendo las condiciones normales del oído, disolver la posible suciedad que se nos acumula en el oído y nos ayuda a limpiárselo y prevenir las otitis. Hay un problema que nos suelen dar las otitis, que es que el oído, el conducto auditivo se nos caiga. Eso es un problema porque al quedarse el conducto auditivo cerrado no permite la ventilación correcta de estos oídos, como suele pasar en muchas razas de orejas caídas. Suele pasar en Cocker, en Golden, en Springer Spaniel, en fin, toda esta serie de razas que tienen las orejas caídas no tienen suficiente buena ventilación auricular y tienen mucho más problemas de producirse otitis. Otro problema frecuente en otro distinto tipo de raza es la cantidad de pelo que se forma. Eso vemos en algunas razas como los perros de aguas, turcos, que tienden a acumular una gran cantidad de pelo en el oído. Esto también limita la ventilación del oído y hace que se provoquen otitis. En cuanto a quitar los pelos de los oídos en los turcos o no quitarlo, hay ciertas polémicas, porque por una parte ese pelo le vale como de protección, le ayuda a que no entren cosas extrañas, pero claro, si es un exceso de pelo, lo que fomenta son las otitis. Se dice muchas veces va a arrancarlo, pero tampoco está muy claro, porque si el oído está bien y arrancamos esos pelos, a veces provocamos unos microtraumatismos que nos puede provocar irritación del oído. Así que nosotros, por regla general, lo que aconsejamos es, si el oído está normal, dejarle su pelo como está, utilizar líquidos limpiadores, como hemos dicho antes, y si vemos que el oído tiene algún problema de ventilación o de taponamiento, entonces limpiarlo adecuadamente y quitar todos los pelos que sean necesarios para que el oído vuelva a tener su buena ventilación. Otro problema de las otitis es que se produce mucha inflamación del oído. Eso lo que hace es que nos va cerrando el conducto auditivo externo. La misma inflamación del oído, eso provoca también que nos provoque infecciones, porque no hay suficiente aireamiento de ese oído y posteriormente pues las consiguientes infecciones. Este es un oído inflamado. Como lo vemos. Algo bastante frecuente también, sobre todo en verano,
Ya en invierno mucho menos el tema de las espigas. Las espigas tienen como unos pelitos que no permiten que vayan hacia atrás, siempre van avanzando. Entonces cuando entran con mucha facilidad y tienden a clavarse dentro del oído. Eso nos provoca una inflamación, unas infecciones enormemente grandes. En el momento que veamos a nuestra mascota sacudir la cabeza, lo más normal es que sea algo de tipo agudo. Lo sacamos al campo, sobre todo en épocas de verano, que está el tiempo seco, y vemos que una vez que sale empieza a sacudir mucho la cabeza. Debemos de estar atentos porque es probable que se haya metido algún objeto extraño, normalmente una espiga. También hemos tenido bastantes problemas de espigas, también en cavidad nasal, en ojos, en otros sitios, pero en oídos es muy muy frecuente. Sobre todo también en perros de orejas caídas también como cocker, muchas veces cogen las espigas con el mismo pelo del oído y después al sacudirse se le va metiendo hacia adentro. Las otitis hay que cuidarlas muy bien, hay que tratarlas con mucha paciencia, intentar curarlas totalmente, porque hay veces que se nos pueden convertir en problemas crónicos de oído, lo cual son bastante pesados porque en las infecciones de oído intervienen varias bacterias y hongos y levaduras que suelen ser bastante resistentes a antibióticos y antisépticos, por lo que hay veces que tenemos que hacer antibiogramas para determinar qué tipo de bacterias o de hongos son los que están interviniendo en la otitis y tratarla exactamente con ese antibiótico específico. A veces incluso está difícil encontrar antibióticos. Nosotros hemos hecho algunos antibiogramas en otitis crónica y salen prácticamente resistentes a muchísimos de los antibióticos que se utilizan normalmente. Así que el mejor método que podemos tener para las otitis es, como siempre, la prevención. Intentar mantener una higiene óptima de los oídos, utilizar este tipo de limpiadores que hemos dicho, sobre todo después de bañarlos. Hay veces que los bañamos o se bañan en el mar y le puede entrar agua en el oído. Ese agua hace que haya bastante humedad y hace que haya una proliferación exagerada de bacterias y hongos dentro del oído. Así que lo mejor es, después de lavarlo, después de bañarse o lo que sea, utilizar un limpiador adecuado, como hemos explicado antes, da un masaje y que él mismo vaya expulsando al sacudirse toda la suciedad.